Página 1 de 45. Neoliberalismo, lo que realmente es, Salvador Borrego, 1995. Prólogo. Este libro es esencial en los actuales momentos críticos que vive México. La crisis económica está agravada por una solapada crisis política. Una vez más Salvador Borrego nos aporta datos geométricamente trazados, y diáfanamente expuestos, sobre el desplazamiento de la doctrina política llamada Revolución Mexicana, en favor de una nueva doctrina llamada neoliberalismo. Muchos mencionan este nombre, pero no han explicado en qué consiste ni cómo adquirió fuerza de huracán. El lector encontrará aquí una explicación clara y pragmática. También encontrará aquí la más congruente crónica acerca de la democracia y de eso que han llamado globalización, hacia la cual nos conduce el neoliberalismo. Globalización es una palabra suave, hiperbólica, que no define la meta que se le ha trazado al mundo. Borrego habla sobre el particular con la precisión que le ha caracterizado en todos sus libros. Javier Martínez M. Capítulo 1. Bajo el neoliberalismo. 3 etapas de un mismo proceso. La Revolución Mexicana en su etapa maderista, 1910-1913, tenía el móvil de evitar las reelecciones presidenciales y de hacer respetar el voto. Francisco I. Madero ganó la presidencia en un proceso electoral limpio. Luego presentó resistencia a diversas presiones, no pudo consolidarse y terminó asesinado. La revolución inició enseguida una segunda etapa con Carranza y Obregón, 1914-1924. Sin ser oficialmente opuesta a la primera etapa, la canceló porque ya no hizo elecciones democráticas, sino sucesiones impuestas por la fuerza. Esa segunda etapa agregó novedosos elementos de tipo marxista-leninista. Consistían en abolir parcialmente el derecho de propiedad en el campo, enfrentar al campesino contra el hacendado, impulsar un movimiento obrero con odio de clases e iniciar una lucha contra la religión católica. Fue una segunda etapa larga, con altas y bajas desde 1925 hasta 1985. Hubo matices muy radicales con Calles y Cárdenas, desaceleramientos con Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, nuevos brillos con Echeverría y López Portillo, hasta que finalmente desembocó en una tercera etapa, a medio periodo del presidente Miguel de la Madrid, 1985, y que se agudizó durante el sexenio de Salinas de Gortari. Esta tercera etapa es el neoliberalismo. En gran medida es una corriente que cancela las dos etapas anteriores, aunque en esencia no se les opone totalmente. Podría decirse que son tres periodos como la infancia, la juventud y la edad adulta. El neoliberalismo en México no es una reacción, como algunos suponen, porque no va hacia el porfiriato ni hacia los conservadores del presidente Miguel Miramón. Naturalmente el neoliberalismo procede del liberalismo, agradable término porque supone libertad. Su verdadera esencia ha sido muy disimulada para no alarmar, ya que es la misma de la Revolución Francesa. Particularmente se le ha acusado de carecer de cauces morales, en el uso de la libertad, de la cual pueden nacer los mayores bienes, pero también los mayores males. El liberalismo se estructura durante la Revolución Francesa, al fracaso de la cual moderó mucho su lenguaje, aunque sin prescindir de sus principios. Ya entonces tenía aspiraciones universales. El economista Ludwig von Mises, entusiasta partidario del liberalismo, enseñaba que éste propugna una organización cada vez más amplia, hasta llegar a un Estado universal, donde la ley nacional quede subordinada a leyes universales. Liberalismo. Página 176. Van Mises. Unión Editorial. Madrid. Pues bien,
El neoliberalismo es la versión moderna del liberalismo, con la sola diferencia de que ha adquirido ya tanto poder que está acelerando su marcha para consumar los fines que ha perseguido durante siglos. Actualmente se desenvuelve del siguiente modo. 1. Entre sus instrumentos esenciales figuran sus organismos financieros bursátiles. 2. Niega el principio de que el bien general sea una ley social. 3. Acredita el sofisma de que el dinero es la esencia de la riqueza, más que el trabajo-producción, y lo usa como medio de lucro y poder. 4. Al tercer mundo le plantea que para su progreso o subsistencia es imprescindible que recurra a los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de las corredurías J.P. Morgan, Salomon Brothers, Stanley, Oppenheimer, etc. 5. Tal proceso es una especie de prostitución de los gobiernos. Les es más fácil vivir de prestado que buscar la autosuficiencia con el aumento de la producción nacional. Mediante los réditos, el endeudamiento va creciendo de un régimen al otro. 6. El servicio de la deuda es sagrado. Esto significa que el deudor debe cumplir con el pago de intereses en la fecha estipulada, y si carece de fondos se le hace un nuevo préstamo para que los pague, de modo que el adeudo de capital sigue aumentando. 7. A veces para pagar un vencimiento se expiden bonos, tesobonos, bondes, ajustabonos, etc., pero necesitan pagar un rédito alto, y así el endeudamiento es mayor. 8. El aparato financiero prestamista no genera riqueza, pero la va extrayendo de quienes sí la están produciendo. Y es cuando el pueblo se pregunta, ¿por qué lo que produjo mi trabajo ayer, hoy vale menos? O bien, ¿por qué todo sube de precio? 9. Con dinero del aumento de impuestos el Estado paga altos intereses al capital prestamista. Ese dinero sale de quienes producen bienes y pagan impuestos. El poder adquisitivo del pueblo baja, en tanto que lo que él pierde va fluyendo hacia el capital prestamista, supracapitalismo, que no cesa de crecer. 10. Así se empobrecen los países deudores. Es un caos provocado que luego los obliga a rematar bienes, petroquímicas, ferrocarriles, gas, minas, petróleo, etc. para cumplir los compromisos contraídos, ya que el servicio de la deuda es sagrado. Está antes que los intereses del propio pueblo. Todos los gobiernos se han comprometido a no recurrir a moratorias. 11. Los presidentes tienen la ilegal facultad de endeudar al país, hasta hundirlo, y la impunidad hereditaria de que no se les exijan cuentas. Juramentos de logia así lo garantizan. Además, los prestamistas extranjeros los protegen. 12. La economía de mercado proclama que una mano invisible armoniza salarios y precios. Que nadie debe pretender ningún control sobre ella. Esto podría ser bueno si tal economía fuera libre y ética, pero la mano invisible es de prestamistas y gobiernos que desde muy arriba manipulan el mercado en su provecho, ya que pueden restringir el crédito, elevar intereses, reducir la producción, manipular la ley de la oferta y la demanda, deslizar el peso, subir impuestos, etc. Resulta así que el pueblo vive en una economía cautiva. 13. El libre mercado tiene innegables virtudes, solo que cuando una minoría poderosa lo controla, puede impunemente ir subiendo precios y casi congelando salarios. Al consumidor le queda entonces la libertad de apretarse el cinturón. También se dice que esta contingencia es obra de la mano invisible, aunque en realidad es una mano bastante visible si se le busca en las cúpulas financieras. 14.
En el neoliberalismo nadie se responsabiliza de las tasas de interés usurarias, presumiblemente también obra de la mano invisible del mercado. Así resultó, en cierto momento, que México debía 90.000 millones de dólares, que en 6 años pagó 97.000 millones, pero que su deuda se ubicaba en 140.000 millones. Muchos ciudadanos viven ese mismo fenómeno cuando compran una casa, por ejemplo, en 20 millones. Al cabo de X tiempo han pagado 5 millones y luego resulta que deben 30 millones, a veces más de lo que vale la casa. 15. El monetarismo, según el liberalismo, ejerce controles sobre la moneda para bien de todos, como evitar la inflación. Así sería si fuera ejercido con ética, pero como el neoliberalismo niega todo concepto moral, en la realidad el monetarismo está al servicio de especuladores y políticos. En la práctica se ve que ambos pueden hacer polvo los ahorros y el poder adquisitivo del pueblo. 16. Mercado del trabajo. Si aumentan los desempleados, mejor para el neoliberalismo, pues entonces invoca la ley de la oferta y la demanda a fin de casi inmovilizar los salarios. Además, alega que el aumento salarial es inflacionario, en tanto que el alza del 40 al 150% de los precios puede soslayarse como medicamento necesario o como virtud del mercado libre. 19 salarios mínimos mexicanos equivalen a 1 de La competitividad es mayor en Vietnam, donde es de 41 salarios por 1 de 17. El neoliberalismo condena que el Estado defienda a los productores y a los obreros nacionales fijando impuestos a las importaciones. A eso lo descalifica como proteccionismo, por lo cual abre fronteras y permite que el TLC aplaste a productores nacionales y deje a millones de mexicanos sin empleo. Entretanto, en Estados Unidos el TLC aplica barreras a cualquier producto que afecte a los suyos. 18. El neoliberalismo sacrifica al pueblo en aras de su sistema económico, privilegia a prestamistas y a especuladores, y descarta que su capitalismo desbocado, supracapitalismo, deba tomar en cuenta al interés nacional. 19. El neoliberalismo establece el dogma de que su economía tiene leyes tan naturales que escapan al poder humano, que sus leyes son tan soberanas como la fuerza gravitacional de los astros o como la fuerza de gravedad. Esconde el hecho de que su economía es obra de manos humanas, modelada por ellas, graduada por ellas y manipulada por ellas. Detrás de todos sus fenómenos económicos hay una intención que los genera. 20. Para el neoliberalismo no existe la prioridad de aumentar la producción, el empleo y el poder adquisitivo. Su objetivo es apoderarse de la riqueza de las naciones para llegar a la globalización. Lo que buscaba el liberalismo hace 2 siglos, dejadme hacer, dejadme pasar, lo está logrando apoteóticamente el neoliberalismo. Su poder hace imperiosamente lo que quiere y pasa hasta violar la soberanía de las naciones. Es su estrategia para globalizar. 21. Tales puntos del neoliberalismo tienen un cerrojo final, todo lo que se les oponga es descalificado como ignorancia financiera económica. No hay de otra. Esta especificación de lo que es el neoliberalismo no implica justificar el programa anterior de gobierno, llamado Revolución Mexicana, que con endeudamientos y fraudes fue el puente para la llegada del neoliberalismo. Ambos son ramas de un mismo tronco. Después de 35 años de haber hecho la apología del liberalismo, y de afirmar que éste solo buscaba una generosa libertad, von Mises se sorprendía, en 1962, de que varios distinguidos liberales empezaran a estigmatizar, como extremistas o fascistas, a quienes no pensaran exactamente como ellos, al grado de proclamar que ningún país debía tolerar a tales enemigos públicos. Liberalismo, página 12. Von Mises.
Unión Editorial, Sociedad Anónima, Madrid. A von Mises ya no le alcanzó la vida para comprobar que el liberalismo se tornaba neoliberalismo y que empezaba a revelar así su verdadera ambición de avasallamiento mundial. Todo lo anterior no agota el árbol genealógico del neoliberalismo, pero en obsequio a la metodología más adelante se aportarán otros datos importantes sobre el particular, y entre tanto es necesario retomar la primera etapa de la Revolución Mexicana, con Madero y lo que siguió a continuación. La democracia con Madero. En 1910 aún no se hablaba de revolución mundial, concepto que emergió posteriormente con el régimen comunista de Lenin, Trotsky y Stalin. Para Madero y su grupo, en el cual figuraba prominentemente José Vasconcelos, Revolución Mexicana parecía ser un fenómeno propio de los mexicanos, sin nexos internacionales. Madero había prometido respeto al voto. Hasta donde su gobierno todavía no consolidado se lo permitió, hizo respetar ese principio. Legalizó la formación de un partido católico, nada extraño en un país de católicos, y ese partido ganó las gubernaturas de Jalisco, Zacatecas, México y Querétaro, así como numerosas diputaciones y senadurías. Según consta en su manifiesto del 26 de mayo de 1911, Madero declinó con evidente frialdad los préstamos que le ofrecieron algunos financieros de Nueva York, a cambio de ciertas concesiones. Pagó lo que le habían prestado para armas a través de Abraham Ratner y consideró que así se cerraba ese capítulo. A distancia puede percibirse que eso no le iba a ser nada favorable. El embajador estadounidense Henry Lane Wilson había visto con satisfacción el ascenso de Madero, pero poco después vio, contrariado, que se negaba a seguir sus sugerencias. Entonces Lane Wilson comenzó a recibir en la embajada a personas que se oponían a Madero, y entre ellas figuró el general Victoriano Huerta, que se sintió fuertemente apoyado y acabó por derrocar a Madero, quien días después fue asesinado, con la aquiescencia del propio Wilson. El programa que se le quiso imponer a Madero implicaba, reforma agraria que rompiera la producción agropecuaria, lucha contra el catolicismo, formación del movimiento obrero con lucha de clases, y un control masónico en el régimen político. Muerto Madero, la lucha armada se generalizó en una orgía de sangre. Combatían huestes de Huerta, Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles, etc., hasta que en 1920 Obregón llegó a la presidencia por caminos nada democráticos, después del asesinato del presidente Carranza. Sin embargo, Obregón no obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos hasta que accedió a la firma de los secretos tratados de Bucareli, que exigía el presidente Warren Harding, para que México siguiera ciertas líneas políticas, 31 de agosto de 1923. En informes, discursos y ceremonias, funcionarios de todos los niveles reiteraban que nuestra ruta era la Revolución Mexicana. Después de Obregón, Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 1924, debido al apoyo de la maquinaria gubernamental, no por elecciones democráticas. Aunque en 1929 Calles no era ya presidente, sino jefe máximo de la Revolución Mexicana, formó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, por consejo del embajador Monroe. Su primer objetivo era consolidar el sistema revolucionario, cuyas grietas difícilmente se controlaban mediante el terror. Habían sido fusilados los conocidos generales Manuel M. Dieguez, Fortunato Maicote, Manuel García Vigil, Manuel Chao, Alfredo Rueda Quijano, Francisco R. Serrano, Arnulfo Gómez y otros muchos que ya sumaban veintenas. El nuevo partido, PNR, establecía una disciplina política para que el presidente en turno nombrara alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y a su propio sucesor, todo a través del partido. Quien pretendiera salirse del control quedaría fuera del sistema. Por sí mismo el PNR carecía de esencia,
ya que no tenía partidarios espontáneos ni cuotas para sostenerse. El gobierno movía a los empleados públicos en las ciudades, y a los ejidatarios en el campo, para montar las democráticas concentraciones, las adhesiones y los comicios. Los gastos corrían por cuenta del fisco, o sea, de los contribuyentes, que de esa manera indirecta financiaban sin quererlo a la maquinaria que cada 4 años les designaba nuevos gobernantes en todos los niveles. El enriquecimiento ilícito, y el poder, se convirtieron, a través del PNR, en un firme lazo de unión de la familia revolucionaria. Calles dio paso a la persecución religiosa, 1926-1929, aventura absurda en un país donde la religión católica ha sido el sostén espiritual de la mexicanidad. Como consecuencia, surgió el movimiento cristero, que fue la más temeraria y heroica oposición. Calles contaba con armas y dinero, y luego recibió más de Estados Unidos. Tenía el apoyo de la Casa Blanca. Recién formado, el PNR sorteó la primera crisis cuando millones de mexicanos votaron a favor de José Vasconcelos para la presidencia de la República. Hubo un intento de rebelión, que habría podido nutrirse con los cristeros en armas, pero el embajador Morrow le dio público apoyo a Calles para que impusiera a Pascual Ortiz Rubio. Los robos de ánforas, la ocupación de casillas a sangre y fuego, el asesinato de opositores, el fraude en los escrutinios y la censura de prensa fueron público testimonio de que no existían ni migajas del sufragio efectivo. 10 años después el PNR, ya revolcado con las siglas de PRM, como Partido de la Revolución Mexicana, vivió en 1940 una segunda crisis cuando millones de votos favorecieron al general Andreu Almazán, frente a la candidatura del general Manuel Ávila Camacho. Este era apoyado por el presidente Cárdenas, quien durante 6 años rindió pleitesía a la Revolución Mexicana. Almazán llegó a pensar que el presidente Roosevelt, por ser del Partido Demócrata, propiciaría la democracia en México, pero en su visita a Estados Unidos fue sacado abruptamente de su error. El embajador Daniels tenía instrucciones de apoyar al PRM para que el candidato oficial llegara a la presidencia. Cientos de ciudadanos que habían creído en la democracia prometida por el presidente Cárdenas, fueron asesinados o heridos en las casillas. Esa fue otra amarga frustración de los partidarios de la democracia. Después de eso, el pueblo ya no se empeñó en cerrarles el paso a los candidatos del PRM, convertido luego en PRI, Partido Revolucionario Institucional. A partir de 1952 subimos de cero en democracia. En 1946 se marcó un cambio. Las elecciones dejaron de ser sangrientas. A la vez, los militares fueron definitivamente descalificados para figurar como presidenciables, política que el Departamento de Estado, de Washington, generalizó luego para toda Iberoamérica. 5 candidatos priistas a la presidencia fueron sucesivamente ganando por mayoría de votos. Miguel Alemán no tuvo contrincante. Ruiz Cortines superó en las casillas al candidato del PAN, Efraín González Luna. López Mateos derrotó a Luis H. Álvarez, también del PAN. Díaz Ordaz obtuvo más votos que el panista José González Torres. Echeverría derrotó en pacíficas elecciones a Efraín González Morfín, también del PAN. Se sabía que la maquinaria del PRI tenía muchos recursos, que movía electores cautivos, etc. Eran argumentos válidos de que no existía democracia pura, y sin embargo, esas 5 elecciones revelaban que ya se había avanzado mucho en el sistema electoral. Hasta había varios diputados panistas. Y se siguió avanzando con más diputados de diversos partidos. Aquellas balaceras en la Cámara de Diputados, como la del 11 de septiembre de 1935, con 2 diputados muertos y 2 heridos,
cuando disputaban la aprobación de un pago extra de 5.000 pesos, ya no ocurrieron más. Las gratificaciones especiales o el aumento de las dietas y los gastos de representación se han venido aprobando sin necesidad de pistolas, desde la década de los 50. Ahora se llevan bastante bien diputados de diversos partidos, incluso los que arriban a la Cámara sin necesidad de votos. Los burdos robos de ánforas y los asesinatos de electores, que se dieron de 1921 a 1940, desaparecieron desde los años 50, con Miguel Alemán. Es innegable que el proceso electoral se fue superando por la vía pacífica y que con Echeverría en 1970 llegaba a las proximidades del nivel internacionalmente reconocido como democracia liberal. Sin embargo, algo inquietante ocurrió. Pese a que 5 sucesiones presidenciales habían transcurrido en paz, gracias a la indiferencia de millones de mexicanos que ya no acudían a las casillas por militar en las mayorías de la abstención, durante el sexenio echeverrista, 1970-76, las conciencias volvieron a inquietarse. Algo grave estaba ocurriendo. No obstante que se recibieron préstamos por $15.800 millones, la economía se precipitaba hacia abajo. El régimen mantenía un amaciato con Castro Ruz, en Cuba, y con el marxista Allende Gosen en Chile. Se alentaban las invasiones de tierras, proliferaban las estatizaciones de empresas, surgían guerrillas y crecía el bandidaje oficial. Nuevos libros de texto, forzosos, tenían mayor matiz anticatólico. Y a la juventud se le inculcaba marxismo, se impugnaba el derecho de propiedad y los regímenes marxistas eran puestos de ejemplo para México. El libro de texto de ciencias sociales era tan comunista como el utilizado en las primarias de la URSS y de Cuba. Echeverría puso énfasis en que nuestro camino invariable era la Revolución Mexicana. Llegó a soñarse con un golpe de Estado que derribara a Echeverría. Cuando terminó su sexenio hubo júbilo y se popularizó el mensaje telefónico que decía: sonría, sonría, ya se fue Echeverría. López Portillo llegó al poder, 1976-1982, y en gran parte se le creyó su propaganda de que debemos prepararnos para administrar la riqueza. Sin embargo, en poco tiempo se vio que todo iba empeorando. No se veía ningún beneficio de los $65.000 millones que se pidieron prestados en 2 sexenios. Era la docena trágica. Circularon libros augurando un golpe militar, aunque eso era imposible porque el ejército estaba vedado desde Washington como factor político. El frívolo régimen de López Portillo aumentó las estatizaciones, incluso la de los bancos, todo en nombre de la Revolución Mexicana que aceleró el paso, según anunció en su último informe. El caos económico se aceleró y llegaron las elecciones que ganó de la Madrid ante el panista Pablo Emilio Madero. El PRI seguía ganando porque su maquinaria era mucho más poderosa que la del PAN, y a la vez porque el programa panista era tibio o mudo en aspectos vitales. No entusiasmaba ni atraía a millones de ciudadanos que anhelaban un líder que se empeñara a fondo en la lucha. De la Madrid todavía inició su campaña electoral con loas a la Revolución Mexicana. Recibió el país con una inercia negativa y la aumentó. No obstante que en los 3 sexenios fluyeron hacia México $92.500 millones, la situación era tan lamentable como lo demuestran las siguientes cifras: periodos alza de precios. 1. Díaz Ordaz, 1964-1970, 3.3%. 2. Echeverría, 1970-76, 136.4%. 3. López Portillo, 1976-82, 459.0%. 4. De la Madrid, 1982-88, 2.600.0%.
Hasta en el seno del PRI había descontento que dio origen a la división encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, y de ahí nació el PRD. La frustración y la ira habían crecido en todos los sectores. Hubo personas, incluso panistas, que con gran sigilo fueron a Washington a entrevistarse con senadores y funcionarios del Departamento de Estado. Entre ellos figuraba el exsenador Alfonso Mancilla. Llevaban un mensaje, que Washington dejara de apoyar al PRI para que se decidieran libremente las elecciones en México. Según refirió el exsenador Mancilla, en Washington les contestaron que por el momento no se veía más opción que el PRI. ¿El PAN? Objetaban que el PAN solo tenía penetración en los estratos religiosos o de gente adinerada. Sin embargo, podría volverse opción si trabajaba para lograrlo. Se dio entonces la coincidencia de que surgiera Manuel Clouthier, el líder que precisamente necesitaba el PAN, quien atrajo una luz de voluntades porque él mismo puso toda su voluntad y su espíritu en la lucha. Desbordó al antiguo panismo de las familias custodias y reclutó a millones de neopanistas. El partido, que siempre se había reunido en locales cerrados, fue sacado a las calles por Clouthier, quien durante una comida en el Hotel Fiesta Palace dijo que arrostraría la campaña dispuesto a todo, incluso a perder la vida. También el PRD arrastró a millones de electores, de modo que las elecciones de 1988 fueron particularmente reñidas. Fue preciso que Gobernación tumbara el sistema computarizado y que el conteo de votos se interrumpiera para anunciar que había ganado Salinas de Gortari. En realidad, el triunfo estaba entre Clouthier o Cárdenas. Hubo la impresión general de que Salinas había perdido. Más tarde eso pareció confirmarse porque los paquetes electorales fueron incautados y luego quemados secretamente. A raíz de esas elecciones fue perceptible un hecho insólito en la política internacional. Al contrario de lo sucedido en 1929 y 1940 cuando en Estados Unidos todas las voces oficiales y extraoficiales reconocían sin reservas los triunfos del partido oficial mexicano, en 1988 hubo reiteradas declaraciones, en el Congreso y en los medios de información, en el sentido de que la democracia en México no era transparente. Algo estaba cambiando en Washington. Y algo sumamente importante estaba cambiando también en el mundo. Convergencia de Estados Unidos y la URSS. En la década de los 80, cúpulas político-económicas de Washington y Moscú concertaron su convergencia. En vez de manejar dos tácticas, la de Marx, violenta, y la de Wall Street, gradual, ambas caminarían hacia la globalización a través del neoliberalismo. 1. Ciertamente la línea violenta, de Marx, lograba avances espectaculares, pero provocaba constante oposición y requería de permanentes subsidios de Estados Unidos. La convergencia ponía fin a la Guerra Fría que aunque amistosa en el fondo en la superficie dividía al mundo en dos polos y retardaba a la globalización. Consecuentemente, se abolieron en el mundo las palabras comunismo y marxismo. Y más aún, la temible jauría que dominaba en la URSS desmontó todo, disolvió el régimen y creó un nuevo Estado, la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Las fieras de la KGB, de la NKVD, de los politrucos del Ejército Rojo se habían transmutado en palomas. Claro que no. Había un acuerdo a elevadísimo nivel. Se quitó el muro de Berlín y las tropas soviéticas salieron de Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumania sin disparar un tiro. 2. Eso se reflejó mundialmente. Cesó la consigna de que los gobiernos estatizaran empresas. Se inició la paralización del movimiento obrero suprimiendo huelgas,
A pesar del menoscabo de los salarios, se quitó del discurso oficial todo impulso a la lucha de clases, desaparecieron los partidos comunistas y sus líderes fueron siendo absorbidos en partidos nuevos. En vez de lucha frontal anticatólica, se adoptó un sistema educativo que induce en la juventud la idea científica de que la vida nació por azar, de tal manera que si no fue creada, no hay creador. 3. La convergencia de los polos Washington-Moscú permitió acelerar la concentración de cúpulas financieras. Para esto se crearían mercados comunes en Europa, Asia y América, a reserva de ensamblarlos. 4. Así como en Europa el Mercomún ha tenido que vencer resistencias, hay oposición al TLC con México. Poderosos sindicatos temen la pérdida de empleos. Y además, se habla de que la democracia estadounidense no debe entrar en íntima unión con un régimen mexicano que sistemáticamente ha burlado la democracia. Por todo lo anterior, el presidente Salinas recibió fundamentales recomendaciones: a. Implantar el neoliberalismo en México, en sustitución de todo lo que se había conocido como Revolución Mexicana. b. Reforma electoral con procedimientos transparentes. c. Apertura total de la frontera de México para que nuestras importaciones subieran inmediatamente y se viera que no se perdían empleos en Estados Unidos. Estas tareas las realizó el presidente Salinas con particular entusiasmo, aunque dañando al PRI y a la planta productiva mexicana, que se vio enfrentada a una aplastante competencia extranjera, mucho antes de que entrara en vigor el TLC. Significativamente, las menciones a la Revolución Mexicana fueron desapareciendo y se les sustituyó con las palabras modernidad y neoliberalismo social. Al PRI ya no se le permitió ganar de todas, y el PAN cobró rápidamente la categoría de opción. Así fue ocurriendo que durante el salinato se le reconocieran al PAN muchos triunfos en alcaldías, diputaciones, senadurías, gubernaturas, etc. En otros tiempos se le hubieran escamoteado de diversos modos, por alta que fuera su votación. El PAN logró las gubernaturas de Chihuahua, Baja California, Jalisco y Guanajuato. El gobernador electo de San Luis Potosí, Fausto Zapata, al que Salinas de Gortari le había dado posesión, fue exhibido en la televisión de Estados Unidos y luego derrocado. El candidato priista para la gubernatura de Guanajuato, Ramón Aguirre, fue proclamado triunfante por el PRI, pero enseguida se le obligó a renunciar y subió un gobernador interino del PAN. Lo insólito no era que el PAN aventajara en muchas elecciones al PRI, sino que eso se le reconociera. El PRI empezaba a retroceder, mas no por vocación democrática, sino forzado por la presidencia de la República, la cual, a su vez, obsequiaba así los deseos de Washington en pro de la democracia del neoliberalismo. Washington considera eso tan esencial que el secretario adjunto de Asuntos de Seguridad Internacional, Joseph Nye, advirtió públicamente que cualquier amago a la democracia es una amenaza incluso mayor que el reto del narcotráfico, septiembre de 1995. Y es que se trata de una pieza necesaria para llegar al globalismo. El triunfo del sufragio efectivo, así sea de la oposición, se ve al alcance de la mano para fines de este siglo. Al pueblo se le ofrece democracia como la única y milagrosa salida para todos sus males. La verdadera meta se mantiene más o menos velada. El 2000 se alza ya en el horizonte. Todo indica que habrá alternancia PRI, PRD, PAN. No prosperó un intento rectificador. Un grupo de diputados se dijo que en representación de 255 pidió a la dirigencia del PRI, el 11 de enero de 1996, que se cancelara el modelo neoliberal porque ha causado graves daños a la economía y a la política nacional. Pero el senador Eloy Cantú Segovia, representante de otro grupo de legisladores,
manifestó que el neoliberalismo nos llevará a un nuevo periodo de crecimiento estable. La petición de los que se oponían al neoliberalismo quedó archivada. Estaba perfilándose una escisión en el PRI, pero en las altas cúpulas se resolvió que no hay otro camino. Así se aceptó, incluso, en círculos ejecutivos del PAN y del PRD. Como argumento apaciguador se ha dicho que la Revolución Mexicana se originó en el liberalismo, incluso en la oficialmente reverenciada figura de Benito Juárez, y que el neoliberalismo es sencillamente la continuación del mismo proyecto de nación, ahora actualizado. 5 párrafos atrás, escrito en 1995, se decía que la alternancia podía darse en el 2000. Ahora ya se dio, con promesa de cambio, pero no ha cambiado nada. Sigue en vigor el neoliberalismo. El PAN y Fox actúan igual que el PRI de Salinas y de Zedillo. Algo peor porque llueve sobre mojado. Página 8 de 45.